Desde tiempos remotos, la humanidad ha anhelado un vínculo con lo sagrado. La oración ha servido como el lazo que conecta a las personas con Dios, brindándoles la oportunidad de manifestar sus anhelos, expresar gratitud por sus bendiciones y encontrar orientación en instantes de incertidumbre. A lo largo de la Biblia, abundan relatos de individuos cuya vida fue transformada por el poder de la oración. Daniel, por ejemplo, elevaba sus plegarias 3 veces al día, aun cuando su fe lo ponía en peligro de ser arrojado al foso de los leones, Daniel 6:10. Sin embargo, existe una oración en particular que constituye el pilar de nuestra fe y encierra profundos enigmas sobre su origen, me refiero al Padre Nuestro. Pero dime, ¿alguna vez te has preguntado por qué esta es la oración más universalmente conocida, incluso entre aquellos que no creen en Dios? Para muchos creyentes, la oración es parte de su día a día, un acto de fe y entrega. No obstante, es preocupante ver que en la actualidad muchos cristianos no comprenden plenamente su verdadero propósito. Algunos la perciben como un simple rito, mientras que otros la utilizan únicamente para solicitar bienes materiales. Jesús, en su tiempo, también notó esta falta de comprensión y nos dejó el Padre Nuestro como el modelo ideal de oración, Mateo 6, 9-13. Antes de seguir, te invito a compartir este video con las personas que aprecias a través de tus redes sociales, como Facebook, WhatsApp y Telegram. Dios conoce todas las cosas, y aquel que difunde su palabra recibe bendiciones y fortalece su fe. Además, si disfrutas este tipo de contenido, déjame un comentario abajo diciendo, quiero más de esta manera. Así sabré si realmente deseas que traiga material nuevo cada día. Retomando nuestro tema central, llevar una vida de oración constante no solo fortalece nuestro vínculo con Dios, sino que también nos brinda serenidad y claridad en nuestras decisiones diarias. En Filipenses 4, 6-7, el apóstol Pablo nos anima a no dejarnos dominar por la ansiedad, sino a presentar nuestras peticiones al Señor mediante la oración y el ruego, acompañados de gratitud. De este modo, la paz de Dios, que supera todo entendimiento, protegerá nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Para emprender este camino de descubrimiento, es fundamental abrir nuestra mente y nuestro corazón a la auténtica esencia de la oración. No se trata simplemente de repetir frases, sino de desarrollar una vida de comunicación constante y plena confianza en nuestro Padre Celestial. Comprender esto revolucionará nuestra experiencia espiritual, llevándonos a una conexión más profunda y significativa con Dios. Jesús nos advirtió sobre los peligros de la oración mecánica, una práctica común entre los fariseos y líderes religiosos de su tiempo. En Mateo 6:5, Él dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Estas palabras nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias prácticas de oración. La oración mecánica carece de la sinceridad y la conexión emocional que Dios desea. Se convierte en una mera repetición de palabras sin sentido, alejándonos del propósito original de la comunicación con Dios. Isaías 29:13, Dios expresa su descontento con aquellos que lo honran solo con sus labios, mientras sus corazones están lejos de Él. Este versículo resalta la importancia de una oración sincera y auténtica. Es crucial que nos alejemos de la rutina vacía y busquemos una verdadera conexión con Dios. Esto requiere un cambio de actitud y una comprensión más profunda de lo que significa orar. La oración debe ser una conversación íntima con nuestro Creador, un momento para abrir nuestros corazones, expresar nuestras preocupaciones y buscar su guía. En 1 Tesalonicenses 5:17, se nos exhorta a orar sin cesar, indicando que la oración debe ser una parte constante de nuestras vidas. Al transformar nuestra práctica de oración, no solo agradamos a Dios, sino que también enriquecemos nuestra vida espiritual. La oración se convierte en una fuente de fortaleza y consuelo, un refugio en tiempos de dificultad y un canal para recibir la sabiduría y dirección divina.
Dejemos de lado las repeticiones vacías y abracemos una vida de oración auténtica y significativa. El Padre Nuestro es una oración que muchos conocen de memoria, pero pocos comprenden en su totalidad. Jesús nos la enseñó como un modelo para orar, no solo para ser recitada, sino para ser entendida y vivida. En Mateo 6:9, comienza con, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Estas palabras iniciales establecen el tono de reverencia y reconocimiento de la santidad de Dios. Jesús nos enseñó a poner a Dios en primer lugar, reconociendo su santidad y buscando su voluntad antes que la nuestra. Esta oración nos recuerda que Dios es nuestro Padre Celestial, amoroso y compasivo. Cada frase de la oración tiene un significado profundo y transformador. Cuando decimos, venga tu reino, hágase tu voluntad, estamos pidiendo que el reino de Dios se manifieste en nuestras vidas y en el mundo. En Lucas 11:2, Jesús reafirma esta petición, destacando la importancia de buscar el reino de Dios y su justicia por encima de todo. Esta oración nos enseña a alinear nuestros deseos con los propósitos divinos. Al comprender y vivir el Padre Nuestro, nuestra vida de oración cambia radicalmente. Nos movemos de una práctica ritualista a una relación dinámica y viva con Dios. La oración se convierte en un acto de adoración, dependencia y sumisión a la voluntad de nuestro Padre Celestial. A medida que exploramos su verdadero significado, encontramos una nueva profundidad y riqueza en nuestra comunicación con Dios. La oración es, ante todo, una conexión íntima con Dios. A través de ella, podemos acercarnos a nuestro Creador con confianza y sinceridad. Hebreos 4:16 nos anima a acercarnos confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta conexión íntima nos permite abrir nuestro corazón a Dios, sabiendo que Él nos escucha y responde. En la vida de Jesús, vemos un ejemplo perfecto de esta conexión íntima. A menudo, se retiraba a lugares solitarios para orar, buscando comunión con su Padre Celestial, Lucas 5:16. Este hábito de oración íntima le daba la fuerza y la dirección necesarias para cumplir su misión en la tierra. Siguiendo su ejemplo, podemos cultivar una relación profunda y personal con Dios a través de la oración. En 1 Reyes 19:12, Elías escucha la voz de Dios en un susurro suave y apacible, recordándonos que Dios a menudo nos habla en la quietud y la tranquilidad. Tomar tiempo para escuchar a Dios en oración nos ayuda a discernir su voluntad y recibir su guía en nuestras vidas diarias. Desarrollar una conexión íntima con Dios requiere tiempo y esfuerzo, pero los beneficios son invaluables. Nos da paz en medio de la tormenta, nos fortalece en momentos de debilidad y nos proporciona una perspectiva divina sobre nuestras circunstancias. La oración íntima transforma nuestra vida espiritual, llevándonos a una relación más cercana y significativa con nuestro Padre Celestial. La Biblia nos llama a una vida de oración constante. En 1 Tesalonicenses 5:17, Pablo nos exhorta a orar sin cesar. Esta instrucción no significa que debemos estar de rodillas todo el día, sino que debemos mantener una actitud de oración y comunión continua con Dios en todas nuestras actividades diarias. Esta práctica constante nos mantiene conectados con Dios y sensibles a su guía. Una vida de oración constante nos ayuda a enfrentar los desafíos diarios con una perspectiva divina. Cuando estamos en constante comunicación con Dios, podemos recurrir a Él en cualquier momento y en cualquier lugar. En Filipenses 4:6-7, se nos dice que presentemos nuestras peticiones a Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Además, la oración constante nos fortalece espiritualmente y nos protege contra las tentaciones. En Mateo 26:41, Jesús exhorta a sus discípulos a velar y orar para no caer en tentación. La carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Mantener una vida de oración constante nos da la fortaleza para resistir las tentaciones y vivir una vida que agrada a Dios.
Una vida de oración constante nos permite experimentar la presencia continua de Dios en nuestras vidas. Nos da la seguridad de que no estamos solos y de que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Esta práctica transforma nuestra vida espiritual, llevándonos a una relación más profunda y significativa con nuestro Padre Celestial. La oración es una expresión de nuestra dependencia total de Dios. Nos recuerda que no somos autosuficientes y que necesitamos la intervención divina en cada aspecto de nuestra vida. En Juan 15:5, Jesús dice: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esta declaración subraya la importancia de mantenernos conectados con Dios a través de la oración. Reconocer nuestra dependencia de Dios a través de la oración nos libera del peso de la autosuficiencia. En lugar de luchar por nuestra cuenta, podemos confiar en que Dios proveerá lo que necesitamos. Filipenses 4:19 nos asegura: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta promesa nos da la confianza de que, a través de la oración, Dios atenderá nuestras necesidades. Además, la oración nos ayuda a recordar que todas nuestras bendiciones provienen de Dios. En Santiago 1:17, se nos dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Al orar, reconocemos que todo lo bueno en nuestra vida es un regalo de Dios, fortaleciendo nuestra gratitud y nuestra dependencia en Él. La dependencia de Dios a través de la oración nos lleva a una mayor humildad. Nos damos cuenta de nuestra propia insuficiencia y de la grandeza de Dios. Esta humildad nos permite acercarnos a Dios con un corazón sincero y contrito, tal como se describe en Salmo 51 horas y 17 minutos, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Jesús es el modelo perfecto de autenticidad en la oración. A lo largo de los evangelios, vemos cómo Jesús se apartaba para orar en soledad, buscando un tiempo de comunión genuina con su Padre Celestial. En Marcos 1:35, se nos dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Este versículo muestra la prioridad que Jesús daba a la oración en su vida diaria. La autenticidad en la oración implica ser honestos y transparentes con Dios. No necesitamos usar palabras elaboradas ni ocultar nuestros verdaderos sentimientos. En Mateo 6:7-8, Jesús nos advierte contra el uso de vanas repeticiones y nos recuerda que nuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que le pidamos. La autenticidad en la oración nos permite acercarnos a Dios tal como somos, sin máscaras ni pretensiones. Jesús también nos enseñó la importancia de la autenticidad en la oración a través del ejemplo de la oración en el huerto de Getsemaní, Mateo 26 horas y 39 minutos. Vemos a Jesús orando con una sinceridad desgarradora. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esta oración revela la humanidad de Jesús y su completa sumisión a la voluntad de Dios. Para nosotros, ser auténticos en la oración significa abrir nuestro corazón a Dios, compartiendo nuestras alegrías, preocupaciones y dolores. Dios desea una relación real y significativa con nosotros, y la autenticidad en la oración es clave para lograrlo. Al seguir el ejemplo de Jesús, podemos aprender a orar con sinceridad, sabiendo que nuestro Padre Celestial valora la honestidad y la apertura en nuestra comunicación con Él. En tiempos de Jesús, la oración era una práctica central en la vida religiosa de los judíos. Se esperaba que los judíos oraran al menos 3 veces al día, por la mañana, al mediodía y por la noche. Este patrón de oración está ejemplificado en el Salmo 55 horas y 17 minutos, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Sin embargo,
a pesar de la frecuencia de la oración, muchos líderes religiosos habían convertido este acto sagrado en una mera formalidad. En Mateo 6:5, Jesús critica a los hipócritas que oraban de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Esta práctica había despojado a la oración de su verdadero propósito, convirtiéndola en un espectáculo público en lugar de una comunión sincera con Dios. El contraste entre las oraciones ritualistas de los líderes religiosos y la enseñanza de Jesús es notable. Jesús enfatizó la necesidad de una oración sincera y personal. En Mateo 6:6, Él instruye: «Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público». Este versículo destaca la importancia de buscar un lugar para orar, alejándonos de la tentación de buscar la aprobación de los demás. Comprender el contexto histórico nos ayuda a apreciar la radicalidad de las enseñanzas de Jesús sobre la oración. Él no solo reformó las prácticas externas, sino que transformó el entendimiento interno de lo que significa comunicarse con Dios. Al seguir sus enseñanzas, podemos alejarnos de las oraciones superficiales y abrazar una relación más profunda y auténtica con nuestro Padre Celestial. Jesús no se anduvo con rodeos al criticar a aquellos que oraban con hipocresía. En Mateo 6:5, dijo: «Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa». Esta declaración expone la motivación incorrecta detrás de las oraciones de los fariseos y líderes religiosos de su tiempo. Las oraciones hipócritas son aquellas que se realizan para impresionar a los demás en lugar de buscar una verdadera comunión con Dios. Jesús dejó claro que tales oraciones no tienen valor espiritual y que quienes las practican ya han recibido su recompensa, la aprobación de los hombres, pero no la de Dios. En Lucas 18, 10-14, Jesús cuenta la parábola del fariseo y el publicano para ilustrar esta verdad. El fariseo oraba en voz alta, alabándose a sí mismo, mientras que el publicano, humillado, pedía misericordia. Jesús concluye que el publicano, y no el fariseo, fue justificado ante Dios. Esta parábola nos enseña que la humildad y la sinceridad son esenciales en la oración. En Juan 4:24, Jesús dice: «Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren». La autenticidad y la verdad son esenciales en nuestra vida de oración. Para evitar la hipocresía en la oración, debemos centrarnos en la pureza de nuestras intenciones. Orar en privado, como Jesús enseñó en Mateo 6:6, nos ayuda a eliminar la tentación de buscar la aprobación de los demás. Al hacerlo, nuestras oraciones se vuelven un acto de verdadera adoración y devoción a Dios, reflejando una relación sincera y profunda con nuestro Padre Celestial. La diferencia entre la oración en público y la oración en privado es un tema importante en las enseñanzas de Jesús. En Mateo 6:6, Jesús instruye a sus seguidores a orar en privado: «Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público». Esta instrucción destaca la importancia de una comunión íntima con Dios, lejos de las miradas del público. La oración en privado permite una mayor intimidad y sinceridad. En un lugar privado, podemos ser completamente honestos con Dios, expresando nuestras alegrías, preocupaciones y arrepentimientos sin temor a ser juzgados por otros. Esta práctica nos ayuda a desarrollar una relación más profunda y auténtica con nuestro Padre Celestial. En 2 Reyes 4:33, Eliseo cerró la puerta para orar y resucitar al hijo de la Sunamita, mostrando la eficacia de la oración en privado. Sin embargo, esto no significa que la oración pública sea inaceptable. Jesús mismo oró en público en varias ocasiones, como en la resurrección de Lázaro, Juan 11, 41-42. La clave es la motivación detrás de la oración.
La oración pública debe ser una extensión de nuestra vida de oración privada, no una oportunidad para mostrar nuestra piedad. En Hechos 4, 24-31, los discípulos oraron juntos en voz alta, demostrando el poder y la unidad de la oración comunitaria. La oración en público y en privado tiene su lugar en la vida del creyente. Lo esencial es que ambas sean sinceras y dirigidas a Dios con un corazón puro. Al equilibrar estas dos prácticas, podemos experimentar la plenitud de la vida de oración que Jesús nos enseñó, disfrutando tanto de la intimidad con Dios en privado como de la comunión con otros creyentes en público. Jesús enfatizó la importancia de la oración en secreto, alejándose del bullicio y de las miradas curiosas. En Mateo 6:6 nos instruye: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Este consejo subraya la necesidad de encontrar un lugar tranquilo donde podamos conectarnos íntimamente con Dios sin distracciones ni la presión de impresionar a otros. Orar en secreto permite una comunicación más sincera y profunda con Dios. En ese espacio privado, podemos abrir nuestros corazones y expresar nuestras preocupaciones, alegrías y necesidades sin temor a ser juzgados. Esta práctica también nos ayuda a enfocarnos mejor, ya que estamos lejos de las distracciones externas. Jesús mismo buscaba lugares solitarios para orar, como se menciona en Marcos 1:35, donde se retiraba temprano por la mañana para tener un tiempo a solas con su Padre. El valor de la oración en secreto radica en la autenticidad y en la construcción de una relación genuina con Dios. En este contexto privado, nuestra oración se convierte en un acto de verdadera devoción y no en una exhibición pública. Es en estos momentos de soledad con Dios que podemos experimentar su presencia de una manera más intensa y recibir su guía y consuelo. Santiago 4:8 nos dice: acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros, resaltando la reciprocidad de nuestra búsqueda de intimidad con Él. La recompensa prometida por Dios para aquellos que oran en secreto es significativa. No se trata solo de bendiciones materiales, sino de la paz, la sabiduría y el fortalecimiento espiritual que provienen de una relación cercana con Dios. Esta recompensa es tanto personal como espiritual y se manifiesta en la transformación de nuestras vidas y en la profundidad de nuestra fe. Orar en secreto, por tanto, es una práctica esencial para cualquier creyente que desee crecer en su vida espiritual y en su relación con Dios. Jesús nos advirtió claramente sobre el uso de repeticiones vanas en la oración. En Mateo 6:7, dijo: y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Esta advertencia nos alerta contra la práctica de repetir palabras sin sentido o formularios preestablecidos, creyendo que la longitud o la complejidad de nuestras oraciones atraerán más la atención de Dios. Las repeticiones vanas convierten la oración en un ritual vacío, desprovisto de sinceridad y autenticidad. Dios no se impresiona por la cantidad de palabras, sino por la sinceridad del corazón. En Eclesiastés 5:2, se nos recuerda: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo, y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. Este versículo subraya la importancia de la reflexión y la reverencia en nuestras oraciones. Para evitar caer en repeticiones vanas, debemos enfocarnos en la calidad y no en la cantidad de nuestras oraciones. Es mejor una oración breve y sincera que una larga y repetitiva sin verdadero significado. Jesús nos dio el Padre Nuestro como un modelo de oración concisa pero profunda, que abarca todas las necesidades básicas y espirituales del ser humano. Al seguir este modelo, podemos asegurarnos de que nuestras oraciones sean significativas y agradables a Dios. Evitar las repeticiones vanas también implica ser conscientes y reflexivos en nuestra comunicación con Dios. Debemos tomarnos el tiempo para pensar en lo que estamos diciendo y por qué lo estamos diciendo. La oración no es un acto mecánico, sino una conversación viva con nuestro Creador. Al orar con intención y sinceridad,
fortalecemos nuestra relación con Dios y nos abrimos a recibir su guía y su amor de una manera más profunda y significativa. La oración eficaz se fundamenta en una relación íntima con Dios. Esta intimidad se construye a través del tiempo y la dedicación, permitiéndonos conocer y confiar más profundamente en nuestro Padre Celestial. En Santiago 5:16 se nos dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Esta eficacia no proviene de la elocuencia o la duración de la oración, sino de una relación sincera y comprometida con Dios. Desarrollar una intimidad con Dios requiere constancia y dedicación. Así como en cualquier relación, debemos invertir tiempo y esfuerzo para conocer a Dios y permitirle conocernos a nosotros. En Salmos 27:8, leemos, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Este versículo refleja el deseo de buscar a Dios de todo corazón, lo cual es esencial para una oración eficaz. La intimidad con Dios también implica una comunicación bidireccional. No solo hablamos, sino que también escuchamos. Dios nos habla a través de su palabra, de su espíritu y de las circunstancias de nuestra vida. En Juan 10:27, Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Escuchar la voz de Dios nos guía y nos permite alinearnos con su voluntad, haciendo nuestras oraciones más efectivas. Una oración eficaz, basada en la intimidad con Dios, nos transforma internamente. Nos llena de su paz, su amor y su sabiduría, equipándonos para enfrentar los desafíos de la vida con una perspectiva divina. La intimidad con Dios nos fortalece y nos da la confianza de que nuestras oraciones no solo son escuchadas, sino también respondidas de acuerdo con su perfecto plan para nuestras vidas. Esta intimidad es el núcleo de una vida de oración fructífera y satisfactoria. Jesús nos dejó un modelo perfecto de oración en el Padre Nuestro. Esta oración, encontrada en Mateo 6:9-13, no es solo una fórmula para recitar, sino un esquema para guiar nuestras propias oraciones. Comienza con una alabanza a Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Este inicio nos recuerda la santidad y la majestad de Dios, estableciendo el tono de reverencia con el que debemos acercarnos a Él. El Padre Nuestro continúa con una súplica por la venida del reino de Dios y la realización de su voluntad, venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Aquí, Jesús nos enseña a priorizar los propósitos divinos sobre nuestros propios deseos. Al pedir que se haga la voluntad de Dios, estamos sometiendo nuestras vidas a su plan perfecto, reconociendo que su sabiduría supera nuestra comprensión limitada. Luego, la oración aborda nuestras necesidades diarias, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esta petición, simple pero profunda, nos recuerda nuestra dependencia diaria de Dios para nuestras necesidades físicas y espirituales. Filipenses 4:19 reafirma esta dependencia, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La oración nos conecta con la provisión continua y generosa de Dios. El Padre Nuestro aborda la necesidad de perdón y protección, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Estas peticiones subrayan la importancia de vivir en una relación correcta con Dios y con los demás, así como la necesidad de buscar su protección y guía constante. Este modelo de oración nos proporciona un marco completo y equilibrado para nuestras propias oraciones diarias. La vida de oración de Jesús tuvo un impacto profundo en sus discípulos. Ellos no solo lo escucharon enseñar sobre la oración, sino que también lo vieron practicarla con una dedicación y fervor inigualables. En Lucas 11:1, uno de sus discípulos le pide, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Este pedido refleja el deseo de los discípulos de aprender a orar con la misma pasión y efectividad que Jesús. La influencia de la oración de Jesús se manifiesta en la transformación de los discípulos. Antes de la resurrección, a menudo mostraban falta de comprensión y fe.
Sin embargo, después de aprender de Jesús y recibir el Espíritu Santo, se convirtieron en hombres de oración ferviente. En Hechos 2:42, se nos dice que los primeros creyentes perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La oración se convirtió en una piedra angular de su vida y ministerio. La dedicación a la oración también les otorgó valentía y poder. Pedro y Juan, por ejemplo, enfrentaron la oposición con una confianza inquebrantable, sabiendo que estaban respaldados por la oración y el poder de Dios. En Hechos 4:31, después de orar, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La oración les dio la fortaleza para proclamar el Evangelio con audacia. La influencia de la oración de Jesús en sus discípulos sigue siendo un ejemplo poderoso para nosotros hoy. Nos muestra que la oración es fundamental para nuestra vida espiritual y para el cumplimiento de la misión que Dios nos ha encomendado. Al seguir el ejemplo de Jesús y de sus discípulos, podemos experimentar una vida de oración transformadora que impacte no solo nuestras vidas, sino también a aquellos a nuestro alrededor. Aprender a orar como Jesús implica más que simplemente recitar palabras. Significa adoptar su actitud y enfoque hacia la oración. Jesús oraba con una profunda dependencia y confianza en su Padre Celestial. En Marcos 1:35, se nos dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Este hábito de buscar momentos tranquilos para orar muestra la prioridad que Jesús daba a la comunión con Dios. Jesús también oraba con una sincera sumisión a la voluntad de Dios. En el huerto de Getsemaní, oró, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Esta oración refleja una entrega total a la voluntad de Dios, aun cuando enfrentaba un sufrimiento indescriptible. Aprender a orar como Jesús significa estar dispuestos a aceptar y seguir la voluntad de Dios, sin importar las circunstancias. Además, Jesús enseñó la importancia de la persistencia en la oración. En Lucas 18:1, Jesús contó una parábola para enseñar que es necesario orar siempre y no desmayar. Esta parábola del juez injusto y la viuda persistente ilustra cómo debemos continuar orando y confiando en que Dios responderá en su tiempo y de acuerdo con su voluntad. La persistencia en la oración es un signo de fe y confianza en la bondad y fidelidad de Dios. Para orar como Jesús, también debemos desarrollar un corazón compasivo y intercesor. Jesús a menudo oraba por otros, mostrando su amor y preocupación por ellos. En Juan 17, vemos a Jesús orando por sus discípulos y por todos los creyentes futuros. Esta oración intercesora nos recuerda que nuestra vida de oración debe incluir peticiones por las necesidades de los demás, reflejando el amor y la compasión de Cristo en nuestras oraciones. Una de las enseñanzas más revolucionarias de Jesús sobre la oración es la manera en que nos invita a dirigirnos a Dios como Padre. En Mateo 6:9, comienza el Padre nuestro diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esta introducción no solo reconoce la santidad de Dios, sino que también establece una relación íntima y personal entre el creyente y Dios. Reconocer a Dios como nuestro Padre transforma nuestra comprensión de la oración. Nos permite acercarnos a Él con confianza y seguridad, sabiendo que somos amados y aceptados. En Romanos 8:15, Pablo escribe, porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Este versículo destaca la intimidad y cercanía que tenemos con Dios a través de la oración. Al llamar a Dios Padre, también reconocemos su autoridad y provisión en nuestras vidas. Un buen padre cuida y provee para sus hijos, y Dios no es diferente. Jesús nos asegura en Mateo 7:11, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan.
Esta promesa nos alienta a confiar en la bondad y la generosidad de Dios. Dirigirnos a Dios como Padre en la oración nos recuerda nuestra identidad como hijos e hijas de Dios. Nos da un sentido de pertenencia y propósito, sabiendo que somos parte de la familia de Dios. Esta identidad nos fortalece y nos motiva a vivir de acuerdo con los valores y principios del reino de Dios. La oración, por tanto, se convierte en un reflejo de nuestra relación con nuestro Padre Celestial, fundamentada en el amor, la confianza y la obediencia. La expresión santificado sea tu nombre en el Padre nuestro nos invita a comenzar nuestras oraciones con un reconocimiento de la santidad de Dios. En Mateo 6:9, Jesús enseña que debemos honrar y reverenciar el nombre de Dios. Este inicio establece el tono de adoración y respeto que debemos tener cuando nos acercamos a nuestro Padre Celestial. La reverencia en la oración implica reconocer la grandeza y la majestad de Dios. En Salmos 29:2, se nos exhorta, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Adorar a Dios por su santidad nos ayuda a poner nuestras propias vidas en perspectiva, recordándonos quién es Él y quiénes somos nosotros en relación con Él. Además, santificar el nombre de Dios en nuestras oraciones nos lleva a vivir de una manera que honre a Dios. Nuestras acciones y palabras deben reflejar el carácter santo de Dios. En 1 Pedro 1:15-16, se nos llama a ser santos en toda nuestra manera de vivir, porque Dios es santo. La oración, por tanto, no es solo una actividad verbal, sino una expresión de una vida dedicada a glorificar a Dios. La reverencia en la oración nos conecta con la comunidad de creyentes en todo el mundo. Cuando oramos santificado sea tu nombre, nos unimos a otros cristianos en un acto de adoración global, reconociendo la universalidad de la santidad de Dios. Esta unidad en la oración fortalece nuestra fe y nos recuerda que somos parte de una familia espiritual más grande que trasciende barreras culturales y geográficas. Cuando oramos venga tu reino, estamos expresando nuestro deseo de que el reino de Dios se establezca en la tierra. En Mateo 6:10, esta petición refleja una profunda esperanza en la justicia y la paz divinas. Anhelamos un mundo donde el gobierno de Dios sea pleno y su voluntad se cumpla perfectamente. El reino de Dios es una realidad presente y futura. Jesús proclamó que el reino de Dios había llegado con su ministerio, Lucas 17:21. Sin embargo, también nos enseñó a esperar su cumplimiento completo en el futuro, cuando Él regrese en gloria, Apocalipsis 21:1-4. Esta dualidad nos llama a vivir en el presente con la esperanza del futuro, trabajando por la justicia y el amor mientras esperamos el regreso de Cristo. Orar por la venida del reino de Dios nos compromete a ser agentes de ese reino en el mundo. En 2 Corintios 5:20, Pablo nos llama embajadores de Cristo, encargados de llevar el mensaje de reconciliación a todos. Al pedir venga tu reino, nos comprometemos a vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios, promoviendo la paz, la justicia y el amor en nuestras comunidades y más allá. Esta oración nos da una perspectiva eterna. Nos recuerda que nuestra esperanza no está en los reinos temporales de este mundo, sino en el reino eterno de Dios. Esta esperanza nos da fortaleza y consuelo, sabiendo que, a pesar de las dificultades y las injusticias presentes, el reino de Dios triunfará. Orar venga tu reino es un acto de fe y de anticipación del glorioso futuro que Dios ha prometido a sus hijos. La frase hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra en Mateo 6:10 nos desafía a someter nuestras vidas a la voluntad de Dios. Esta petición nos recuerda que, como creyentes, estamos llamados a buscar y cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, confiando en su sabiduría y soberanía. La voluntad de Dios es perfecta y buena. En Romanos 12:2, Pablo nos exhorta, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta renovación de la mente nos permite discernir y seguir la voluntad de Dios, alejándonos de los conformismos del mundo y acercándonos más a sus propósitos divinos.
Pedir que se haga la voluntad de Dios también implica una entrega total y una confianza en su plan, incluso cuando no entendemos completamente sus caminos. En Proverbios 3, 5-6, se nos aconseja: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Confiar en la voluntad de Dios nos da paz y seguridad, sabiendo que Él tiene el control y que sus planes son para nuestro bien. Vivir según la voluntad de Dios nos transforma y nos moldea a la imagen de Cristo. En Filipenses 2:13, Pablo escribe: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Esta transformación interna nos capacita para vivir de una manera que honra a Dios y cumple sus propósitos en la tierra. Al orar hágase tu voluntad, nos comprometemos a permitir que Dios trabaje en nosotros y a través de nosotros para llevar a cabo su plan perfecto. La petición el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy en Mateo 6:11 nos enseña a depender de Dios para nuestras necesidades diarias. Este versículo refleja nuestra confianza en que Dios es nuestro proveedor y que Él conoce y suple nuestras necesidades diarias. Nos recuerda que cada día debemos acudir a Él en busca de provisión y sustento. El pan en esta oración simboliza no solo el alimento físico, sino todas las necesidades esenciales de la vida. En Filipenses 4:19, Pablo asegura a los creyentes: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta promesa nos da la confianza de que Dios está atento a nuestras necesidades y que Él proveerá en su tiempo y manera perfectos. Al pedir el pan nuestro de cada día, también reconocemos la importancia de vivir un día a la vez, confiando en la provisión diaria de Dios. Jesús nos enseñó en Mateo 6:34, así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Esta enseñanza nos anima a no preocuparnos por el futuro, sino a confiar en que Dios nos dará lo que necesitamos hoy. Esta petición nos invita a un estilo de vida de gratitud y contentamiento. Al recibir nuestras necesidades diarias de la mano de Dios, aprendemos a valorar y agradecer lo que tenemos. En 1 Timoteo 6:8, se nos dice: así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. La dependencia diaria de la provisión de Dios nos ayuda a mantener una perspectiva de agradecimiento y satisfacción en nuestra vida. En Mateo 6:12, Jesús nos enseña a orar: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta petición subraya la importancia del perdón en nuestra vida espiritual. Reconocer nuestras deudas y pedir perdón a Dios es un acto de humildad y arrepentimiento que nos acerca a Él. El perdón de Dios es esencial para nuestra relación con Él. En 1 Juan 1:9, se nos asegura: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este versículo nos recuerda que Dios está dispuesto a perdonarnos cuando venimos a Él con un corazón arrepentido, restaurando nuestra relación con Él y limpiándonos de toda injusticia. Pedir perdón también implica estar dispuestos a perdonar a otros. Jesús lo dejó claro en Mateo 6:14-15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El perdón que recibimos de Dios está directamente relacionado con nuestra disposición a perdonar a los demás. Vivir en un estado de perdón nos libera del peso del resentimiento y la amargura. En Efesios 4:31-32, Pablo nos exhorta: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El perdón nos permite vivir en paz y armonía con los demás, reflejando el amor y la gracia de Dios en nuestras vidas. La relación entre perdonar y ser perdonado es un tema central en las enseñanzas de Jesús sobre la oración.
En Mateo 6, 14-15, Jesús declara, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Este principio subraya la importancia de un corazón dispuesto a perdonar como condición para recibir el perdón de Dios. Perdonar a otros es una demostración de nuestra comprensión y aceptación del perdón de Dios. En la parábola del siervo despiadado, Mateo 18, 21-35, Jesús ilustra cómo un siervo que recibió una gran misericordia no mostró la misma compasión a otro. Esta parábola destaca la gravedad de no perdonar a otros después de haber sido perdonados por Dios. Al recibir el perdón divino, estamos llamados a extender esa gracia a quienes nos han ofendido. El acto de perdonar a otros también tiene beneficios espirituales y emocionales. En Marcos 11:25, Jesús dice, y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Perdonar libera nuestro corazón de la amargura y el resentimiento, creando un espacio para la paz y la sanidad emocional. Además, al perdonar, reflejamos el carácter de Dios y su amor incondicional. La disposición a perdonar es un testimonio poderoso de nuestra fe y de la obra transformadora de Dios en nuestras vidas. En Colosenses 3:13, Pablo nos insta, soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Perdonar a otros como Cristo nos perdonó es una expresión tangible de nuestra fe y un testimonio vivo del poder del Evangelio para cambiar vidas. La petición no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal en Mateo 6:13 refleja nuestra necesidad de la protección y guía divina en la lucha contra las tentaciones. Reconocemos nuestra vulnerabilidad y pedimos a Dios que nos guíe lejos de situaciones que puedan llevarnos a pecar, así como que nos libere del mal. Dios no nos tienta, pero permite que enfrentemos pruebas para fortalecer nuestra fe. Santiago 1, 13-14 aclara, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Pedir a Dios que no nos deje caer en tentación es una solicitud de ayuda para superar nuestras propias debilidades. La oración por protección también implica una dependencia continua en Dios para nuestra seguridad espiritual. En 1 Corintios 10:13, se nos da una promesa de esperanza, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Esta promesa nos asegura que Dios siempre nos proporcionará una salida y nos fortalecerá en nuestras pruebas. Al pedir ser librados del mal, reconocemos la realidad del mal en el mundo y la necesidad de la protección divina. En 2 Tesalonicenses 3:3, Pablo nos asegura, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Esta confianza en la fidelidad y protección de Dios nos da paz y seguridad, sabiendo que Él es nuestro refugio y fortaleza contra todas las fuerzas del mal. La humildad es una cualidad esencial en la oración, ya que nos permite acercarnos a Dios con un corazón sincero y contrito. En 2 Crónicas 7:14, Dios promete, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. La humildad abre el camino para que nuestras oraciones sean escuchadas y respondidas por Dios. Orar con humildad implica reconocer nuestra propia insuficiencia y la grandeza de Dios. En Lucas 18:13, Jesús nos muestra el ejemplo del publicano que oraba, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador.
Esta oración sincera y humilde fue aceptada por Dios, a diferencia de la oración orgullosa del fariseo. La humildad en la oración también nos lleva a una dependencia total de Dios. En Proverbios 3, 5-6, se nos exhorta: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Reconocer nuestra necesidad de Dios y buscar su guía en todas nuestras decisiones es una demostración de humildad. Esta actitud nos permite recibir la sabiduría y la dirección divina que necesitamos. La humildad en la oración nos acerca más a Dios. En Santiago 4:10 se nos dice: humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. La promesa de Dios es que, al humillarnos, Él nos elevará y nos bendecirá. La humildad nos permite vivir en una relación correcta con Dios, reconociendo su soberanía y nuestra dependencia de Él en todas las áreas de nuestra vida. La soberanía de Dios sobre las tentaciones es un concepto crucial en la vida de oración del creyente. Reconocer que Dios es soberano implica entender que nada sucede fuera de su conocimiento y control. En 1 Corintios 10:13, Pablo asegura que Dios es fiel y no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar, proporcionando siempre una salida. Este versículo subraya la soberanía de Dios incluso en las pruebas que enfrentamos. La oración es una forma de reconocer y someterse a la soberanía de Dios. En el Padre Nuestro, cuando decimos: no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, Mateo 6:13, estamos reconociendo que necesitamos la guía y protección divina para resistir las tentaciones. Esta súplica refleja una dependencia total en Dios y una confianza en su poder para guardarnos del mal. Comprender la soberanía de Dios sobre las tentaciones también nos da confianza y esperanza. Sabemos que Dios está con nosotros en nuestras luchas y que tiene el poder de fortalecernos. En Romanos 8:28, se nos dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Incluso las tentaciones y pruebas pueden ser usadas por Dios para nuestro crecimiento espiritual y para cumplir su propósito en nuestras vidas. La soberanía de Dios nos lleva a una vida de oración constante y ferviente. Al orar, estamos en comunión con el soberano del universo, quien nos escucha y responde. Esta comprensión nos motiva a buscar a Dios en todo momento, confiando en su control absoluto y en su deseo de bien para nosotros. La oración, por tanto, se convierte en un acto de fe y sumisión a la voluntad perfecta de nuestro Padre Celestial. En la oración del Padre Nuestro, Jesús concluye con una poderosa declaración: porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos, Mateo 6:13. Esta doxología es una proclamación de la soberanía, el poder y la gloria eterna de Dios. Nos recuerda que todas nuestras oraciones deben culminar en la alabanza y la adoración a Dios por quien Él es y por su dominio eterno. Reconocer el poder de Dios en la oración nos da confianza y esperanza. Sabemos que estamos orando a un Dios que tiene el poder de hacer mucho más de lo que pedimos o imaginamos, Efesios 3:20. Este reconocimiento nos anima a presentar nuestras peticiones con fe, sabiendo que Dios tiene la capacidad de intervenir poderosamente en nuestras vidas y circunstancias. La gloria de Dios es el propósito final de nuestras oraciones. En 1 Corintios 10:31, se nos instruye: si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Al reconocer la gloria de Dios, nos alineamos con el propósito divino de exaltar su nombre en todo lo que hacemos. La oración se convierte en un acto de adoración, donde nuestro enfoque principal es honrar y glorificar a Dios. Esta declaración de alabanza nos ayuda a mantener una perspectiva correcta en nuestras oraciones. Al recordar que el reino, el poder y la gloria pertenecen a Dios, nos damos cuenta de nuestra dependencia total de Él y de nuestra posición como sus humildes servidores. Esta perspectiva nos mantiene humildes y agradecidos, reconociendo que todas nuestras bendiciones y respuestas a la oración provienen de su mano poderosa y amorosa. La oración no es solo una lista de peticiones, sino también una oportunidad para alabar y adorar a Dios.
En Salmo 104, se nos invita, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Este versículo subraya la importancia de comenzar nuestras oraciones con alabanza y gratitud, reconociendo la bondad y la grandeza de Dios. La alabanza en la oración nos enfoca en la naturaleza y los atributos de Dios. Nos recuerda su santidad, amor, justicia y misericordia. En Salmo 145, 3, se declara, grande es Jehová, y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Al alabar a Dios, nuestra perspectiva cambia y nuestras preocupaciones se relativizan ante la magnificencia de nuestro Creador. Además, la adoración en la oración nos lleva a una mayor intimidad con Dios. En Juan 4:24, Jesús dice, Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La adoración auténtica nos conecta con Dios de una manera profunda y significativa, permitiéndonos experimentar su presencia y amor de una manera transformadora. La alabanza y la adoración en la oración nos llenan de gozo y gratitud. En Filipenses 4:4, Pablo nos exhorta, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Al centrar nuestras oraciones en la alabanza y la adoración, cultivamos un espíritu de alegría y gratitud que nos fortalece y nos da paz, independientemente de nuestras circunstancias. La oración, así, se convierte en una fuente de renovación espiritual y emocional. Una vida de oración tiene un impacto profundo no solo en el individuo, sino también en la comunidad de creyentes. La oración unifica y fortalece a la Iglesia, creando un sentido de propósito y dirección comunes. En Hechos 2:42, se nos dice que los primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esta práctica de oración comunitaria fue fundamental para la unidad y el crecimiento de la Iglesia primitiva. La oración en comunidad también fomenta el apoyo mutuo y la solidaridad. En Santiago 5:16, se nos instruye, confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Al orar unos por otros, nos edificamos y fortalecemos mutuamente, creando una red de apoyo que nos ayuda a enfrentar los desafíos de la vida. Además, una comunidad de oración es un testimonio poderoso para el mundo. En Juan 13:35, Jesús dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. La oración comunitaria demuestra el amor y la unidad entre los creyentes, atrayendo a otros a la fe y glorificando a Dios. Una iglesia que ora unida refleja la belleza del cuerpo de Cristo trabajando en armonía. Finalmente, la oración en comunidad permite experimentar el poder de Dios de manera colectiva. En Mateo 18, 19-20, Jesús promete, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esta promesa nos asegura que la oración comunitaria tiene un impacto significativo y que Dios está presente en medio de su pueblo. La oración es esencial para el crecimiento espiritual del creyente. A través de la oración, nos acercamos más a Dios, entendemos mejor su voluntad y somos transformados a su imagen. En 2 Corintios 3:18, se nos dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. La oración es un medio por el cual experimentamos esta transformación. El crecimiento espiritual requiere una vida de oración constante y dedicada. En Colosenses 4:2, Pablo nos exhorta, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. La perseverancia en la oración nos permite desarrollar una relación más profunda con Dios y nos fortalece para enfrentar las pruebas y desafíos de la vida cristiana.
Es en la consistencia de la oración que encontramos el sustento espiritual necesario para crecer. Además, la oración nos ayuda a discernir y seguir la voluntad de Dios. En Romanos 12:2, se nos anima a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados mediante la renovación de nuestra mente, para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A través de la oración, buscamos la guía divina y nos alineamos con los propósitos de Dios para nuestras vidas, permitiendo que su voluntad se cumpla en nosotros. La oración nos llena del Espíritu Santo y nos capacita para vivir una vida cristiana fructífera. En Efesios 6:18, Pablo nos insta, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Esta vida de oración nos mantiene conectados con el poder del Espíritu Santo, quien nos guía, consuela y capacita para llevar fruto en todas nuestras buenas obras. El crecimiento espiritual es el resultado natural de una vida de oración sincera y constante. Es fácil que la oración se convierta en una rutina monótona si no comprendemos su verdadero propósito y poder. Transformar nuestra práctica de oración en una comunicación viva con Dios requiere intencionalidad y devoción. En Mateo 6:7, Jesús nos advierte contra el uso de vanas repeticiones, enfatizando la necesidad de sinceridad y autenticidad en nuestras oraciones. Para revitalizar nuestra vida de oración, es útil recordar que la oración es una conversación con nuestro Padre Celestial. En Jeremías 33:3, Dios nos invita, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esta promesa nos anima a acercarnos a Dios con la expectativa de una comunicación real y significativa, donde Él escucha y responde a nuestras súplicas. Otra forma de transformar nuestra oración es incorporar la adoración y la gratitud. En Salmo 100:4, se nos instruye a entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Al iniciar nuestras oraciones con alabanza y gratitud, cambiamos nuestro enfoque de nuestras necesidades a la grandeza y bondad de Dios, lo cual revitaliza nuestra comunicación con Él. Finalmente, la lectura y meditación en la palabra de Dios pueden enriquecer nuestra vida de oración. En Colosenses 3:16, Pablo nos exhorta, la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Al incorporar la Escritura en nuestras oraciones, permitimos que la palabra de Dios guíe y moldee nuestras súplicas, haciendo nuestra comunicación con Él más profunda y significativa. Una vida de oración tiene un impacto profundo no solo en el individuo, sino también en la comunidad de creyentes. La oración unifica y fortalece a la Iglesia, creando un sentido de propósito y dirección comunes. En Hechos 2:42, se nos dice que los primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esta práctica de oración comunitaria fue fundamental para la unidad y el crecimiento de la Iglesia primitiva. La oración en comunidad también fomenta el apoyo mutuo y la solidaridad. En Santiago 5:16, se nos instruye, confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Al orar unos por otros, nos edificamos y fortalecemos mutuamente, creando una red de apoyo que nos ayuda a enfrentar los desafíos de la vida. Además, una comunidad de oración es un testimonio poderoso para el mundo. En Juan 13:35, Jesús dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. La oración comunitaria demuestra el amor y la unidad entre los creyentes, atrayendo a otros a la fe y glorificando a Dios. Una iglesia que ora unida refleja la belleza del cuerpo de Cristo trabajando en armonía. Finalmente, la oración en comunidad permite experimentar el poder de Dios de manera colectiva. En Mateo 18:19-20, Jesús promete, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos.
Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esta promesa nos asegura que la oración comunitaria tiene un impacto significativo y que Dios está presente en medio de su pueblo. La oración no es solo una actividad espiritual, sino un medio para recibir dirección y propósito de Dios. En Proverbios 3, 5-6, se nos aconseja: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. La oración nos ayuda a buscar y seguir la guía de Dios en cada aspecto de nuestra vida. Buscar la dirección de Dios en la oración implica estar abiertos y dispuestos a escuchar su voz. En Salmos 32, 8, Dios promete: te haré entender, y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Esta promesa nos asegura que, al orar, Dios nos mostrará el camino correcto y nos dará la sabiduría necesaria para tomar decisiones alineadas con su voluntad. La oración también nos proporciona propósito al alinearnos con los planes de Dios. En Efesios 2:10, se nos dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. A través de la oración, descubrimos las buenas obras que Dios ha preparado para nosotros, dándonos un propósito divino en nuestras acciones y decisiones diarias. Finalmente, la dirección recibida en la oración nos da confianza y seguridad. En Isaías 30 horas y 21 minutos, se nos asegura: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él. Al seguir la dirección de Dios, caminamos con la certeza de que estamos en el camino correcto, respaldados por su amor y su sabiduría. La oración, por tanto, es una herramienta poderosa para encontrar y seguir el propósito y la dirección divina en nuestra vida.